Nunca olvidaré el olor a gasolina quemada mezclado con la tierra mojada aquella noche. Era el preludio de mi vida terminando, solo para que mi verdadera misión comenzara. Había amado a Daniel con una intensidad que rozaba la locura. Lo había elevado a un pedestal de mármol en mi corazón, un lugar donde solo existían la luz y la promesa eterna. Él era mi marido, el hombre que secó mis lágrimas cuando mi padre, el faro de mi existencia, murió en lo que todos llamaron un trágico accidente de coche hace 2 años. Durante 24 meses, Daniel fue mi roca. Me ayudó a gestionar la empresa de mi padre, a navegar por el luto, a simplemente seguir respirando. Se convirtió en el heredero emocional de mi dolor, y yo le di todo: mi confianza, el resto de mi corazón y la mitad de la fortuna que mi padre había construido con sus propias manos. Pero, ¿quién dice que el luto no es ciego? Yo lo estaba, completamente. El primer indicio fue tan sutil como un susurro en una tormenta. Estábamos en la biblioteca de la mansión, ordenando los viejos archivos de mi padre, cuando encontré un diario escondido detrás de una estantería falsa. No era un diario de reflexiones, sino un registro de negocios, meticulosamente detallado. En la última entrada, fechada apenas una semana antes del accidente, había una frase garabateada con la caligrafía nerviosa de mi padre. Daniel sabe demasiado de la licitación del faro. Quiere el control total. Si me pasa algo, es él. El aire se me fue de los pulmones. Al principio, mi mente se negó a procesarlo. No, Daniel no. Mi Daniel. Era una locura. El luto estaba jugándome una mala pasada. El diario debía ser una paranoia de un hombre de negocios bajo presión. Lo cerré, guardándolo como si fuera un arma cargada. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Y, como un cáncer, empezó a crecer. Empecé a observar a Daniel. Ya no era el esposo cariñoso. Ahora era el objeto de una vigilancia implacable. Noté sus llamadas silenciosas en el jardín, sus viajes de negocios imprevistos y el nerviosismo que se apoderaba de él cada vez que mencionaba la palabra accidente. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, revisé su portátil. Lo que encontré no fue la pistola humeante, sino el mapa que me llevó a la escena del crimen. Descubrí que había estado invirtiendo grandes sumas en una empresa de software de seguridad para vehículos. Al principio, pensé que era un negocio más, pero luego encontré un correo electrónico cifrado. Me tomó 3 días descifrarlo. El contenido era un intercambio con un técnico especializado en hackear sistemas de navegación. El mensaje clave era escalofriante. El sistema de frenado del modelo de Elías debe fallar al alcanzar los 120 km/h en la curva de la carretera vieja. La curva de la carretera vieja, justo donde mi padre murió, mi Daniel. El hombre al que le prometí mi vida había orquestado fríamente el asesinato de mi padre para obtener el control de la empresa y, por supuesto, de mi herencia. La conmoción se transformó en una helada determinación. No podía ir a la policía. Daniel era inteligente, tenía contactos y yo no tenía pruebas irrefutables. Solo un diario dudoso y un correo electrónico cifrado que él negaría haber escrito. Si lo enfrentaba, él simplemente lo barrería todo bajo la alfombra y yo perdería mi oportunidad de justicia. Necesitaba una confesión, una admisión grabada en piedra. Necesitaba convertirme en la mejor actriz del mundo. Mi plan era simple en su brutalidad. Daniel solo hablaría libremente, sin temor a consecuencias, si creía que yo ya no existía, si yo estaba muerta. Comencé con meses de preparación meticulosa. Lo primero fue asegurar mi futuro financiero. Moví pequeñas cantidades de dinero a cuentas offshore a nombre de un alias que creé, Isabela Vélez, una mujer que no se parecía en nada a la elegante y sofisticada viuda que se suponía que era. Cambié mi estilo, mi voz, mis hábitos. Necesitaba desaparecer completamente, incluso de mi reflejo. El día que elegí fue un año después del accidente de mi padre, el aniversario de su muerte. Era simbólico y, crucialmente, Daniel estaría emocionalmente vulnerable, o al menos actuaría como tal, y con la guardia baja. Le dije que iría a nuestra cabaña en la costa para un fin de semana de soledad y luto. Él se ofreció a llevarme, pero lo rechacé con la excusa de que necesitaba estar sola para hablar con papá. La noche del supuesto accidente de Mía fue un borrón de adrenalina y terror controlado.
Conduje hasta un acantilado remoto en la costa, el mismo lugar donde Daniel y yo habíamos prometido pasar nuestra luna de miel. Había contratado a un doble de acción a través de intermediarios, una mujer con mi complexión y cabello similar, y le pagué una suma obscena para ayudarme en esta farsa. Ella no iba a morir, por supuesto, sino que iba a fingir una caída. Lo más importante era la escena. Había comprado un coche idéntico al mío, un modelo que estaba listo para ser dado de baja. Con la ayuda de mi equipo encubierto, que consistía en un técnico de efectos especiales y un antiguo amigo de mi padre en la policía forense, preparamos el escenario. El coche falso fue conducido hasta el borde del acantilado, lleno de mis objetos personales, un diario que yo escribí, un perfume caro, un reloj, y luego fue rociado con el combustible que olí aquella noche. Cuando Daniel llamó para asegurarse de que había llegado sana y salva, yo ya estaba en el coche de mi cómplice, a kilómetros de distancia, preparándome para convertirme en Isabela. Mi cómplice encendió una bengala, la señal. En cuestión de minutos, el coche se precipitó por el acantilado. Mi amigo forense se encargó de las pruebas, un cuerpo irreconocible, el maniquí, la documentación esparcida y el olor inconfundible a tragedia. Al día siguiente, las noticias explotaron. Mía Ferreira, viuda del magnate Elías Ferreira, muere en un trágico accidente en la costa. Yo estaba viendo la televisión en un pequeño y sombrío apartamento alquilado en el otro lado del país. El plano cerró sobre Daniel. Su rostro estaba una obra maestra del dolor. Se veía destrozado, el viudo perfecto. Pero en sus ojos, si mirabas lo suficiente, había un destello de algo más. Alivio. Mi muerte había funcionado a la perfección. Ahora, la fase 2. La trampa. Yo sabía que Daniel haría dos cosas. La primera, llorar ostentosamente para el mundo. La segunda, y la que me interesaba, hablaría con la única persona en quien realmente confiaba, su socio, Marco. Marco era la llave de la verdad. Daniel le contaría cómo se deshizo de mí y, lo más importante, cómo se había deshecho de mi padre. Me vestí como Isabela Vélez, una investigadora privada contratada por los amigos de la familia para investigar si la muerte de Mía no fue tan accidental como parecía. No podía acercarme yo misma, por lo que usé a mi contacto, mi cómplice, un hombre llamado Ricardo. Ricardo se infiltró en la vida de Daniel, haciéndose pasar por un inversor de riesgo interesado en la empresa. El objetivo era que Daniel se sintiera lo suficientemente seguro y arrogante, pensando que había evitado la justicia 2 veces para que se jactara de sus crímenes. Pasaron semanas de tensión insoportable. Yo, Isabela, seguía cada paso a través de cámaras ocultas que mi equipo había instalado antes de mi muerte. Observé a mi marido comer, dormir, sonreír a los periodistas y manejar mi empresa. Era un monstruo con rostro de ángel. Una noche, la noche que lo cambió todo, Marco y Daniel estaban en el bar privado de la mansión, bebiendo whisky caro. Daniel estaba visiblemente borracho, celebrando su libertad, su nuevo imperio. Yo estaba en el apartamento, con los auriculares puestos, mi corazón latiendo en mis oídos. La voz de Daniel, distorsionada por el alcohol, llegó clara y fuerte. Marco, ¿sabes lo difícil que fue el coche de Elías? Estuve un mes entero jugando con el software. Luego Mía... Por un momento pensé que había encontrado el diario. Tuve que deshacerme de ella. Ella era la única que podía arruinarlo. 2 por el precio de 1, amigo. Y ahora todo es mío. La confesión. Pura, sin adornos, grabada. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de dolor, eran de una justicia helada. La actriz había terminado su papel. Ahora le tocaba el turno a la vengadora. El sonido de la voz de Daniel, ebria y petulante, resonaba en la pequeña habitación. Una banda sonora de su propia destrucción. La confesión estaba grabada. La prueba irrefutable que necesitaba para derribar el castillo de mentiras que él había construido sobre la tumba de mi padre y mi supuesta tumba. Mi plan de venganza no terminaba con una simple grabación. Quería el juicio del mundo sobre él. Quería que su caída fuera tan espectacular y humillante como su traición había sido devastadora. El primer paso fue asegurar el material. Ricardo, mi contacto y el falso inversor,
se encargó de extraer los dispositivos de grabación ocultos del bar sin levantar sospechas. El audio fue enviado a 3 lugares diferentes: a un abogado de confianza de mi padre que había estado fuera del círculo de Daniel, a un contacto en el diario más influyente del país y, finalmente, a la propia policía. Pero yo quería la última escena, el gran finale. Vestida como Isabela Vélez, la investigadora privada, me presenté en el funeral de Mía Ferreira. Fue una actuación audaz, temeraria, pero necesaria. Daniel, con su traje de luto perfectamente ajustado y su falsa tristeza, era el centro de atención. La mansión estaba llena de gente de negocios, periodistas y curiosos. Yo caminé entre la multitud, una sombra con gafas de sol oscuras, observando cada movimiento de Daniel. Se movía con la confianza de un hombre que había ganado el juego final. Cuando Daniel comenzó a dar su elogio, el momento culminante de su farsa, decidí actuar. Mía era la luz de mi vida, comenzó, con la voz quebrada y lágrimas cuidadosamente cronometradas. Su pérdida es un vacío que nunca podré llenar, aunque ya no esté físicamente. En ese instante, una figura emergió de las sombras en el balcón superior de la sala principal. No era Mía, la viuda, era Isabela, la justicia. Pero, ¿y si esa luz nunca se apagó, Daniel?, dije, mi voz amplificada por un pequeño dispositivo de sonido que Ricardo había instalado. El eco de mi voz hizo que la multitud se detuviera. Daniel se congeló. Su rostro, un segundo antes una máscara de dolor, se convirtió en una palidez petrificada. Sus ojos buscaron la fuente del sonido y me encontraron. En ese momento, las gafas de sol se cayeron, revelando los ojos que él había creído ver por última vez en la morgue. Hubo un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo incrédulo de la multitud. «Imposible», susurró Daniel, su voz apenas audible. «Estás muerta». «No, Daniel», respondí, bajando las escaleras con una lentitud deliberada. Cada paso era un golpe de martillo sobre su ataúd. «Mía Ferreira está muerta, sí. La Mía que te amó ciegamente, la que confió en ti, esa murió la noche que mataste a mi padre. Pero yo estoy muy viva». La multitud se agitó. Las cámaras de los periodistas, presentes para el funeral, se encendieron frenéticamente. «¿Qué estás haciendo? ¡Estás loca!». «¡Seguridad!», gritó Daniel, recuperando su aplomo, intentando silenciar lo que él creía que era una mujer desquiciada. «Antes de que la seguridad me saque, me gustaría que todos escucharan un último elogio», dije. En ese momento, Ricardo, quien estaba en la sala de control, reprodujo la grabación. La voz de Daniel, borracha y arrogante, llenó la mansión. «Marco, ¿sabes lo difícil que fue el coche de Elias? Estuve un mes entero jugando con el software. Luego Mía, por un momento pensé que había encontrado el diario. Tuve que deshacerme de ella. Ella era la única que podía arruinarlo. 2 por el precio de 1, amigo. Y ahora, todo es mío». El efecto fue instantáneo y caótico. Los gritos de horror, los susurros de incredulidad. Los periodistas se abalanzaron, apuntando sus cámaras a Daniel, cuya fachada finalmente se había derrumbado. Él ya no era el viudo de luto, era un asesino atrapado. Su rostro estaba contorsionado por el terror y la rabia. «¡Mentirosa! ¡Es falso! ¡Una trampa!», rugió intentando correr hacia mí. Pero era demasiado tarde. El equipo forense y la policía, que ya habían recibido la grabación y estaban esperando mi señal, entraron en estampida en la sala. La orden de arresto fue leída en voz alta en medio del caos. Daniel, el hombre que pensó que había orquestado el crimen perfecto 2 veces, fue esposado frente a toda la sociedad que intentaba impresionar. Mientras lo arrastraban, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había amor ni ira, solo el reconocimiento de un destino cruel e irónico. Él había matado por codicia y había sido desenmascarado por la misma mujer que pensó haber eliminado. La ironía del destino era más dulce que cualquier venganza que yo pudiera haber planeado. Mi padre había sido vengado. La siguiente semana fue un frenesí mediático. La historia de la viuda resucitada y el asesino marido dominó las noticias. La empresa de mi padre, que Daniel había estado desmantelando lentamente, fue asegurada. Yo, bajo el alias de Isabela, me presenté para testificar.
La policía forense confirmó que las pruebas del accidente de mi padre eran consistentes con una manipulación remota y que la muerte de Mia había sido un montaje. La presión de la opinión pública, alimentada por la impactante grabación, aseguró que Daniel no pudiera evadir la justicia. Fue declarado culpable por el asesinato de mi padre y por intento de fraude. Mi vida, sin embargo, nunca volvió a ser la misma. Mia Ferreira estaba muerta. La chica ingenua y enamorada que existió antes del diario y de la confesión nunca regresó. Pero, en su lugar, surgió Isabela Vélez. Utilicé la herencia y el control de la empresa de mi padre, no para vivir en el lujo, sino para fundar una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de crímenes de cuello blanco, a desenmascarar la corrupción en los negocios y a financiar equipos de investigación forense independientes. Me convertí en una sombra vigilante, usando mi intelecto y mi experiencia como actriz para exponer a otros como Daniel. Nunca revelé a la prensa mi verdadera identidad después del juicio. La Mia que conocían se convirtió en una leyenda, una historia de advertencia. Y yo, Isabela Vélez, la investigadora, la mujer de negocios, me convertí en la heredera del legado de mi padre de la forma más inesperada, como una agente de justicia. A veces, al mirar el atardecer desde mi nuevo y modesto apartamento, lejos de la ostentosa mansión, pienso en Daniel. Está pudriéndose en la cárcel. Su ambición se convirtió en barrotes. Él creyó que la venganza era el control. Yo descubrí que la verdadera justicia y la verdadera libertad están en la capacidad de reescribir tu propia historia, incluso si eso significa fingir tu propia muerte para exponer la verdad. Mi corazón ya no estaba roto. Estaba blindado. Había perdido un padre y un marido, pero había ganado una vida de propósito y de una paz que la vieja Mia nunca conoció. La obra había terminado y la actriz había encontrado su verdadera identidad detrás del telón. Mi muerte había funcionado a la perfección.